Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría del maravilloso libro del misterio de Belicena Milka. Vamos con el séptimo día. Recuerden que es necesario compartir la información y pues cada uno de vosotros pueden dar un like. Séptimo día, la cordillera de la Sierra Morena es parte de la divisora mariánica que separa el sur de Andalucía del resto de la península ibérica. Desde el Mediterráneo, frente a las Baleares, hasta el Monte Gordo en la desembocadura del río Guadiana. Su relieve tiene una longitud aproximada de 600 kilómetros. En el extremo occidental, dando origen al río Odiel, se dibuja de este a suroeste la sierra de Aracena, en uno de cuyos cerros se halla enclavado el castillo templario al cual me referiré más adelante. Numerosas cadenas de sierras menores se extienden más al sur. Una de ellas es la Río Tinto, de donde proviene el río del mismo nombre. Otra es la Catochar, asiento de las principales minas de la Casa de Tarsis. Los ríos Tintos y Odiel descienden hacia el Golfo de Cádiz y confluyen pocos kilómetros antes de la costa, formando una ancha ría. En la franja del terreno que queda entre ambos ríos, sobre la desembocadura del Odiel, se asienta desde la antigüedad la ciudad fluvial y marítima de Onuba, hoy llamada Huelva, y a unos 25 kilómetros de Onuba, Odiel arriba, se encontraba la antiquísima ciudadela de Tarsis, en las cercanías de la actual Villa Valverde del Camino. El río Tinto o Pinto recibe ese nombre porque sus aguas bajan rojizas, teñidas por el mineral de hierro que recoge en la Sierra Aracena. El Odiel, en cambio, siempre fue un río sagrado para los íberos y por eso lo identificaban con la más importante Bruna, la que designa el nombre de Nabután, el gran jefe de los atlantes blancos. Al parecer, Nabután significaba señor, Na-Bután, en la lengua de los atlantes blancos. Los distintos pueblos indogermanos que participaron del pacto de sangre, pero luego cayeron frente a la estrategia del pacto cultural, concluyeron que se trataba de un dios y le adoraron bajo diferentes nombres, todos derivados de Nabután. Así se le llamó Nabú de Nabután, Wotán de Nabután, Na-Wotán, Odán u Odín de Nabu-Odán, Nab-Odín, Odiel u Odal de Nabu-Odiel, Nab-Odal, etc. 5 kilómetros al norte de la ciudadela de Tarsis, en el sistema de la Sierra Catochar, se halla el nombre Char, nombre que significaba fuego y verbo en diversos dialectos iberios. En su cima existía un bosque de fresnos que era venerado por los iberos en memoria de Nabután. Allí los atlantes blancos habían erigido un enorme menhir señalado con su bruna. Lo habían plantado en el centro del bosque, en un sitio que extrañamente estaba poblado por un pequeño grupo de manzanos. En los días de los señores de Tarsis, solo sobrevivía uno de aquellos manzanos y nadie sabía explicar si los otros habían desaparecido por causas naturales o por el talado intencional. El que quedaba estaba plantado a unos 20 pasos del menhir y se veía a todas luces que se trataba de un árbol varias veces centenario. Toda la antigüedad mediterránea pregriega conocía la existencia del manzano de Tarsis, hacia el que solían emprender peregrinaciones anuales los devotos de la diosa del fuego. En un comienzo, en efecto, los fresnos y los manzanos estaban asociados a Nabután y Fría, respectivamente. Posteriormente, luego de la alianza de sangre con los pueblos del pacto cultural, los sacerdotes consagraron el manzano de Tarsis a la diosa Belisana y establecieron la costumbre de celebrar el culto al pie de su añoso tronco. Para ello construyeron un altar de piedra compuesto de 2 columnas y una losa transversal,
sobre la que se asentaba la lámpara perenne. Aquel fuego inmortal representaba a la diosa y el manzano el camino a seguir, conforme enseñaban los sacerdotes. El Dios creador escribió el culto en la semilla del manzano. El árbol era solo una parte del mensaje referido al destino del hombre. La flor, por ejemplo, equivalía al corazón del hombre. El asiento del alma y su forma y su color expresaban la promesa de la diosa. Pero otra parte del mensaje estaba escrito en el rosal y la promesa de la diosa también lucía en su flor. En su forma y su color, el manzano y el rosal no solo eran plantas de la misma familia, sino que en realidad consistían en una sola planta. Fue la promesa de la diosa la que dividió la semilla del manzano para que hubiesen varias flores diferentes, flores que revelarían el camino de la perfección a aquellos hombres que se entregasen a ella y abrazasen su culto. Por supuesto, el mito que describía el culto solo sería revelado por los sacerdotes, a quienes ellos consideraban que estaban preparados para la iniciación en el sacerdocio, es decir, a quienes iban a ser también sacerdotes. El significado secreto de la promesa sería este: el manzano y el rosal correspondían a dos estados o fases de la vida del hombre, como la niñez y la adultez. Por ejemplo, cuando era como niño, el hombre tenía su corazón semejante a la flor del manzano, que era blanca y sonrosada por fuera y se desplegaba insensatamente cuando fuese como adulto, es decir, cuando fuese iniciado como sacerdote del culto o cuando fuese capaz de oficiarlo como un sacerdote. Tendría el corazón como la flor del rosal, que era del color del fuego de la diosa y jamás se desplegaba totalmente, como no fuera para morir. Por eso existía en el mundo un solo manzano y muchos rosales, porque muchos serían las perfecciones que podrían alcanzar el hombre que emprendiese el sacerdocio de la diosa. La historia del manzano ya estaba escrita. En cambio, la historia del rosal se estaba siempre escribiendo, y la mejor parte aún no había sido escrita. Vendrían al mundo algún día hombres de un corazón tan perfecto que entonces advendrían las rosas más bellas, como nunca se vieron antes en la tierra. Con esta explicación se entenderá por qué los sacerdotes habían permitido que un viejo rosal de Pitimini se hubiera enrollado como una serpiente en el tronco del manzano de Tarsis. Indudablemente, tal disposición de los dos árboles era necesario para representar el significado secreto del culto. El ritual obligaba a adorar el fuego de la diosa y admirar la flor del manzano, deseando intensamente que la diosa cumpliese la promesa y el corazón del sacerdote se tornase como la flor del rosal. Pero el pueblo, que habitualmente ignoraba esta interpretación del culto, acudía de todas partes al manzano de Tarsis para realizar sus ofrendas antes el altar de fuego de la diosa. Cuando mis antepasados adquirieron los derechos del señorío de Tarsis, que entonces era muy reducido y estaba devastado por la reciente guerra contra los fenicios, se hicieron cargo naturalmente del culto local, aunque carecían de una lámpara perenne. Prácticamente no introdujeron reformas en lo referente a la promesa, pues aceptaban como un hecho en que el corazón estaba relacionado con la flor del manzano y que la adoración a la diosa ocasionaría una transmutación análoga a la flor del rosal. Solo en lo tocante al fuego se pudo apreciar el primer efecto visible que la misión familiar estaba causando en los señores de Tarsis. Agregaron al título de la diosa la palabra frío. Vale decir que Belisana era ahora la diosa del fuego frío. Explicaron ese cambio como una revelación local de la diosa. Ella había hablado a los señores de Tarsis. En la comunicación afirmaba que sería su fuego el que se instalaría en el corazón del hombre y lo transmutaría, y que ese fuego, al principio extremadamente cálido, finalmente se tornaría más frío que el hielo, y sería ese fuego frío el que produciría la mutación de la naturaleza humana. Hay que ver en este cambio algo más que un simple agregado de palabras. Era la primera vez que en el culto aparecía la posibilidad de enfrentar y superar al temor, es decir, al sentimiento que en todos los cultos aseguraban la sumisión del creyente. El temor a los dioses es un sentimiento necesario e imprescindible de mantener vivo para asegurar la autoridad terrestre de los sacerdotes. Si el hombre no les teme,
al final se rebelará contra los dioses, pero antes se sublevará contra los sacerdotes de los dioses. Empero este cambio no se verá si antes no se aclara algo que hoy no es tan obvio. El hecho de que en todas las lenguas indogermánicas frío y miedo tienen la misma raíz, lo que aún puede intuirse, por ejemplo, en escalofrío, de terror. Pues bien, en aquel entonces la palabra frío era sinónima de terror, y en consecuencia lo que significaba el nuevo culto era que un terror sin nombre se instalaría en el corazón del creyente como gracia de la diosa, y que ese terror causaría su perfección. Así Belisana, la diosa del fuego frío, se había convertido también en la diosa del terror, un título que, aunque los señores de Tarsis no podían saberlo, perteneció en remotísimos tiempos a la misma diosa, pues a la esposa de Nabután se la conoció igualmente como Fría, la que infunde terror al alma y socorro al espíritu. Tras su arribo a la península ibérica, los golems intentaron en numerosas ocasiones ocupar el bosque sagrado y controlar el culto a la diosa del fuego frío, pero siempre fueron rechazados por la celosa y obstinada locura mística de los señores de Tarsis. Hasta llegaron a ofrecer una auténtica lámpara perenne de los atlantes morenos, sabedores de que carecían de ella y que estaban obligadas a vigilar permanentemente la flama de su lámpara primitiva de aceite y amianto. No hay que aclarar que la ofrecían a cambio de la unificación del culto y de la institución del sacrificio ritual, y que semejante propuesta resultaba inaceptable para los señores de Tarsis, porque ello es obvio a esta altura del relato, como también es evidente que esa resistencia insólita para quienes se habían impuesto sobre todos los pueblos nativos, unida a la imposibilidad de apoderarse de la espada sabia, los iba enconando permanentemente contra los señores de Tarsis. La reacción de los golems desencadenó aquella campaña internacional alentando la conquista de Tarsis, que culminó en el peligroso intento de invasión fenicia desde los Baleares y Gades, o Cádiz. Pero los señores de Tarsis convocaron a los lidios e hicieron desistir a los fenicios de su proyecto conquistador por lo menos por los siguientes 4 siglos. De la alianza entre íberos y lidios surgió el imperio de Tartesos, que pronto se expandió por toda Andalucía, la Tartesaid, y privó a los fenicios de colonias costeras en su territorio. Las Baleares y la isla de León, asiento de Gades, quedaron aisladas de tierra firme, pues los tartesios solo les permitieron mantener un comercio exiguo a través de sus propios puertos. ¿Cuál sería la siguiente reacción de los golems frente a ese poderío que se desarrollaba fuera de su control y que frustraba todos sus planes? Antes de responder, estimado y paradójicamente paciente doctor Ciegnagel, debo poner al corriente de las consecuencias que la presencia de los lidios produjo en el culto del fuego frío. Para entender lo que sigue solo, hay que recordar que los lidios eran más cultos que los íberos, es decir, más civilizados culturalmente, en tanto que los más incultos íberos, es decir, más bárbaros, estaban más cultivados espiritualmente que los lidios, poseían más sabiduría que conocimiento. Esas diferencias ocasionarían que los príncipes lidios, ahora de la misma familia de los señores de Tarsis, aceptasen sin profundizar el significado esotérico del culto a la diosa del fuego frío, que en adelante se denominaría por común acuerdo Pirena, y emplacen todo su esfuerzo en perfeccionar la forma exotérica del culto. Tal aplicación va siempre en perjuicio de la parte esotérica, y como no podían ser de otra manera, a la larga iba a resultar fatal para los tartesios. Mas esto ya lo verá, pues como anuncié, estoy yendo paso a paso. Los lidios, como en otras industrias, eran hábiles artesanos de la piedra. ¿Qué cree que hicieron en su afán de perfeccionar la forma exterior del culto? Decidieron, ante el horror de sus parientes íberos que nada podían hacer para impedirlo, tallar el menhir del bosque sagrado con la figura de Pirena. La escultura contribuiría a sostener el culto, explicaban, pues el pueblo lidio necesitaba una imagen más concreta de la diosa. Su representación como flama era demasiado abstracta para ellos.
El menhir consistía en una piedra bruta de color aceitunado, de unos 5 metros de altura y con forma de como truncado. Los lidios se proponían emplearlo íntegramente para tallar la cabeza de la diosa. De acuerdo con su proyecto, la nuca debía quedar frente al manzano, de tal suerte que el divino rostro mirase directamente al pueblo, y el pueblo, distribuido en un claro circundante desde el que se dominaba la escena ritual, vería el resto de la diosa y tras de ella al manzano de Tarsis. Trabajaron 2 maestros escultores en la talla, uno para esculpir el rostro y otro las quedejas serpentinas, en tanto que 3 ayudantes se ocupaban de practicar el hueco de la nuca, conectando con los ojos de la diosa. La obra no estuvo lista antes de 5 años, pues, aun cuando las herramientas de hierro de los lidios permitieron adelantar mucho de entrada, la terminación pulida que pretendían les demandó largos años de trabajo. En verdad, los tartesios continuarían puliendo durante décadas la cabeza de Pirena, hasta dotarla de un impresionante realismo. La necesidad que sentían los lidios de contemplar una manifestación figurativa de la diosa era propia de la época. Los pueblos del pacto cultural experimentaban entonces una generalizada caída en el exoterismo del culto, que los llevaba a adorar a los aspectos más formales y aparentes de la deidad. Los pueblos presentían que los dioses se retiraban desde adentro, pero solo podían retenerlos desde afuera. Por eso se aferraban con desesperación a los cuerpos y a los rostros divinos y a cualquier forma natural que les representase. Siendo así, no debe sorprender el intenso fervor religioso despertando en los pueblos en la extraordinaria difusión geográfica que produjo el culto del fuego frío luego de la transformación del menhir. Además de los tartesios, orgullosos depositarios de la promesa de la diosa, hombres pertenecientes a 1000 pueblos diferentes peregrinaban hasta el bosque sagrado de Tartisaid para asistir al ritual del fuego frío. Entre otros, acudían a los íberos y ligures desde todos los rincones de la península, y los brillantes pelasgos de Etruria, y los corpulentos bereberes de Libia, y los silenciosos espartanos de Laconia, y los tatuados pictos de Albión, etc. Y todos los que llegaban hasta Pirena venían dispuestos a morir. A morir, sí, porque esa era la condición de la promesa, el requisito de su gracia. Como todos sus adoradores sabían, la diosa tenía el poder de convertir al hombre en un dios, de elevarlo al cielo de los dioses. Mas, como todos también sabían, los raros elegidos que ella aceptaba debían pasar previamente por la prueba del fuego frío, es decir, por la experiencia de su mirada mortal, y esta experiencia generalmente acababa con la muerte física del elegido, de acuerdo con lo que sabían sus adeptos, y sin que tal certeza afectase un ápice la fascinación por ella. Muchos más eran los elegidos que habían muerto que los comprobadamente renacidos. Los que recibían su mirada mortal de cierto que caían, y muchos, la mayoría, jamás se levantaban, pero algunos sí lo hacían, y esa remota posibilidad era más que suficiente para que los adoradores de la diosa decidiesen arriesgarlo todo. Los que se despertasen de la muerte serían quienes verdaderamente habían entregado sus corazones al fuego frío de la diosa y a los que ella recompensaría tomándolos por esposos. Por su gracia, al revivir, el elegido ya no sería un ser humano de carne y hueso, sino un hombre de piedra inmortal, un hijo de la muerte. Estos títulos al principio constituyeron un enigma para los señores de Tarsis, que fueron quienes introdujeron la reforma del fuego frío en el antiguo culto a Belisana, pues afirmaban haberlos recibido por inspiración mística directamente de la diosa, aunque suponían que se referiría a una condición superior del hombre, cercana a los dioses o a los grandes antepasados. Mas luego, cuando entre los mismos señores de Tarsis hubo hombres de piedra, la respuesta se hizo súbitamente clara, pero ocurrió que esa respuesta no era apta para el hombre dormido, ni tampoco para los elegidos que con más fervor adoraban a la diosa. Los hombres de piedra callarían ese secreto, del que solo hablarían entre ellos y formarían un colegio de hierofantes tartesios para preservarlo. A partir de allí serían los hierofantes tartesios,
es decir, mis antepasados transmutados por el fuego frío, los que controlarían la marcha del culto. Octavo día. En la época en que no se celebraba el ritual del fuego frío, los hierofantes tartesios permitían a los peregrinos llegar hasta el claro del bosque sagrado y contemplar la colosal efigie de Pirena. Allí podrían depositar sus ofrendas y reflexionar si estaban dispuestos a afrontar la muerte de la prueba del fuego frío o si preferirían regresar a la ilusoria realidad de sus vidas comunes. Por el momento la diosa no podía dañarlos, pues sus ojos estaban cerrados y a nadie comunicaba su señal de muerte. Pero, no obstante tal convicción, muchos quedaban helados de espanto frente al antiguo rostro revelado y no eran menos los que huían al punto o morían allí mismo de terror. Es que el menhir original había sido plantado en este sitio por los semidioses atlantes blancos miles de años antes. Pero en los días de la alianza con los lidios, no existía nadie sobre la tierra capaz de emular aquella hazaña de trasladar a miles de kilómetros de distancia una gigantesca piedra y depositarla en el centro de un espeso bosque de fresnos, sin talar árboles para ello. Se comprende, pues, que los peregrinos recibiesen la inmediata impresión de que aquel busto terrible era obra de los dioses. Pero no solo el menhir era obra de los dioses, puesto que la conformación del rostro procedía de esa notable capacidad para degradar lo divino que exhibía en los lidios. Astutamente, los tartesios se cuidaron siempre muy bien de informar sobre el origen de la inquietante escultura. Quien lograba reponerse de la impresión inicial y reparaba en los detalles del insólito rostro, tenía que apelar a todas sus fuerzas a fin de no ser ganado más tarde o más temprano por el pánico. Recuerde, doctor, que para sus adoradores lo que tenían enfrente no era una mera representación de piedra inerte, sino la imagen viva de la diosa. Pirena se manifestaba en el rostro y el rostro participaba de ella. Y era aquel rostro hierático lo que quitaba el aliento probablemente. Si alguien hubiese conseguido, con un poderoso acto de abstracción, separar la cara de la cabeza de la diosa, la habría encontrado de fracciones bellas. En primer lugar, y a pesar de la coloración verdosa de la piedra, por la forma de los rasgos era indudable a la pertenencia a la raza blanca. En siguiente orden, cabría reconocer en el semblante general una belleza arquetípica indogermánica o directamente aria. Óvalo de la cara rectangular, frente amplia, cejas pobladas, ligeramente curvadas y horizontales, los párpados, puesto que ya dije que los ojos permanecían cerrados, demostraban por expresión una mirada frontal, de ojos redondos y perfectos, nariz recta y proporcionada, mentón firme y prominente, cuello fuerte y delgado, y la boca con el labio inferior más grueso y algo más saliente que el superior. Era quizá la nota más hermosa. Estaba levemente abierta y curvada en una sonrisa apenas esbozada en un gesto inconfundible de cósmica ironía. Naturalmente, quien careciese del poder de abstracción necesario no advertiría ninguno de los caracteres señalados. Por el contrario, sin dudas toda su atención sería absorbida de entrada por el cabello de la diosa, y esa observación primera seguramente neutralizaría el juicio estético anterior al contemplar la cabeza en conjunto, cabello y cara. La diosa presentaba aquel aspecto aterrador que causaba el pánico de los visitantes, pero ¿qué había en su cabello capaz de paralizar de espanto a los rudos peregrinos, normalmente habituales al peligro? Serpientes. Serpientes de un realismo excepcional. Su cabellera se componía de 18 serpientes de piedra, 8 de distinta longitud. Caían a ambos lados de la cara y otras 2, mucho más pequeñas, se enrizaban sobre la frente. Cada par de las 8 serpientes estaban a la misma altura, 2 a la altura de los ojos, 2 a la de la nariz, 2 a la de la boca y 2 a la del mentón. Emergiendo de un nivel anterior de cabello, los restantes 8 ofidios volvían así y situaban sus cabezas entre las anteriores, y cada serpiente, al separarse de las restantes quedejas, formaba en el aire con su cuerpo 2 curvas contrapuestas, como una S, que le permitía anunciar el siguiente movimiento, el ataque mortal, y las 2 serpientes de la frente
pese a ser más pequeñas, también evidenciaban idéntica actitud agresiva. En resumen, al admirar de frente el rostro de la sonriente diosa, emergía con fuerza el arco de las 18 cabezas de serpiente de su cabellera, y todas las cabezas estaban vueltas hacia adelante, acompañando con sus ojos la mirada sin ojos de la diosa, y todas las cabezas tenían las fauces horriblemente abiertas, exponiendo los mortales colmillos y las abismales gargantas. No debe sorprender, pues, que aquella impresionante aparición de la diosa aterrorizase a sus más fieles adoradores. Lógicamente, tal composición tenía un significado esotérico que sólo los hierofantes e iniciados conocían, aunque eventualmente disponían de una explicación exotérica aceptable. En este último caso notificaban al viajero que a veces podía ser un rey aliado o un embajador importante al que no se le podía negar de plano el conocimiento, que las 18 serpientes representaban a las letras del alfabeto tartesio, el que pretendían haber recibido de la diosa. Durante el ritual, afirmaban, los iniciados podían escuchar a las serpientes de la diosa recitar el alfabeto sagrado. La verdad esotérica que había atrás de todo esto era que las 18 letras correspondían efectivamente a las 18 brunas de Nabután, y que con ellas se podían comprender el signo del origen, y con este a la serpiente, máximo símbolo del conocimiento humano. Pero tal verdad era apenas intuida por los hierofantes tartesios, ya que en esos días nadie veía el signo del origen ni recordaba las brunas de Nabután. Al instruir la reforma del fuego frío, los señores de Tarsis habían recibido la palabra de la diosa de que la casa de Tarsis, descendiente de los atlantes blancos, no se extinguiría mientras al menos uno de sus miembros no recuperase la sabiduría perdida. Y para que su palabra se cumpliese, menos que nunca deberían desprenderse de la espada sabia. Ese momento aún no había llegado y ningún descendiente de la casa de Tarsis comprendía el significado profundo de esa verdad esotérica que revelaba la cabeza de la piedra de Pirena. De modo que para ellos era también una verdad incuestionable el hecho de que las 18 serpientes representaban a las letras del alfabeto tartesio. Las dos serpientes más pequeñas, por ejemplo, correspondían a las dos letras introducidas por los lidios y su pronunciación se mantenía en secreto, al igual que el nombre de la diosa Luna formado por las 3 vocales de los íberos. En este caso, las 2 vocales permitían conocer el nombre que la diosa Pirena se daba a sí misma cuando se manifestaba como fuego frío en el corazón del hombre, es decir, yo soy, algo así como eu o ei. Todos los años, al aproximarse el solsticio de invierno, los hierofantes determinaban el plenilunio más cercano, y en esa noche se celebraba en Tartesos el ritual del fuego frío. No serían muchos los elegidos que finalmente se atreverían a desafiar la prueba del fuego frío. Casi siempre un grupo que se podía contar con los dedos de la mano. El menhir estaba alienado hacia el oeste del manzano de Tarsis, de tal modo que la diosa Luna aparecería invariablemente detrás del árbol y transitaría por el cielo hasta alcanzar el cenit, sitio desde donde recién iluminaría a pleno el rostro de la diosa que mira hacia el oeste. Desde el anochecer, con las miradas dirigidas hacia el este, los elegidos se hallaban sentados en el claro, observando el rostro de la diosa y más atrás el manzano de Tarsis. Cuando el rostro más brillante de la diosa Luna se posaba sobre el bosque sagrado, los elegidos se mantenían en silencio, con las piernas cruzadas y expresando con las manos el mudra del fuego frío. En esos momentos, solo les estaba permitido masticar hojas de sauce. Por lo demás, debían permanecer en rigurosa quietud hasta el cenit del plenilunio. La tensión dramática crecía instante tras instante y en ese punto alcanzaba tal intensidad que parecía que el terror de los elegidos se extendía al medio ambiente y se tornaba respirable. No solo se respiraba el terror, sino que se lo percibía epidérmicamente, como si una presencia pavorosa hubiese brotado de los rayos de la luna y los oprimiese a todos con un abrazo helado y sobrecogedor. Invariablemente se llegaba a ese clímax al comenzar el ritual.
Entonces un hierofante se dirigía a la parte trasera de la cabeza de la piedra y ascendía por una pequeña escalera que estaba tallada en la roca del menhir y se internaba en su interior. La escalera, que contaba con 18 escalones y culminaba en una plataforma circular, permitía acceder a una plataforma troncocónica. Era este un estrecho recinto de unos 2,5 metros de altura, excavado exactamente detrás de la cara y apenas iluminado desde el piso por la lámpara perenne sobre la plataforma del piso. En efecto, había un diminuto fogón de piedra en cuyo hornillo se colocaba, desde que los lidios perfeccionaron la forma del culto, la lámpara perenne. Una losa permitía tapar la boca superior del hornillo y regular la salida de la exigua luz. Ahora esta luz era mínima porque el hierofante se aprestaba a realizar una operación clave del ritual: efectuar la apertura de los ojos de la diosa. Para lograrlo solo tenía que desplazar hacia adentro las dos piezas de piedra, solidarias entre sí, que habitualmente permanecían perfectamente ensambladas en la cara y causaban la ilusión de que unos pétreos párpados cubrían el bulbo de sus ojos. Esas pesadas piezas requerían la fuerza de 2 hombres para ser colocados en su lugar, pero una vez allí bastaba con quitar una traba y se deslizaban por sí mismas sobre una guía rampa que atravesaba todo el recinto interior. Hay que imaginarse esta escena: el cerco de fresnos del bosque sagrado formando el claro y en su centro, enormes e imponentes, el manzano de Tarsis y la estatua de la diosa Pirena, y sentados frente al rostro de la diosa, en una posición que exalta aún más el tamaño colosal y la turbadora cabellera serpentina, los elegidos, con la mirada fija y el corazón ansioso, aguardando su manifestación, la llamada personal que abre las puertas de la prueba del fuego frío. Desde lo alto, la diosa Loa derrama torrentes de luz planteando sobre aquel cuadro. De pronto, procedentes del bosque cercano, un grupo de bellísimas bailarinas se interpone entre los elegidos y la diosa Pirena. Traen el cuerpo desnudo de vestidos y solo llevan objetos ornamentales, pulseras y anillos en manos y pies, collares y cintos de colores, aros de largos colgantes, cintas y apretadores en la frente que dejan caer libremente el largo cabello. Vienen brincando al ritmo de una siringa y no se detienen en ningún momento, sino que de inmediato se entregan a una danza frenética. Previamente han practicado la libación ritual de un néctar afrodisíaco y por eso sus ojos están brillantes de deseo y sus gestos son insinuantes y lascivios. Las caderas y los vientres se mueven sin cesar y pueden ser vistos a cada instante en 1000 posiciones diferentes. Los pechos firmes se agitan como palomas al vuelo y las bocas húmedas se abren anhelantes. Todas las danzas es una irresistible invitación a los placeres del amor carnal. Desde luego, el erotismo desplegado por las bailarinas tenían por objeto excitar sexualmente a los elegidos, encender en ellos el fuego caliente de la pasión animal. Aquel baile era una supervivencia del antiguo culto del fuego y su culminación, en otras épocas, hubiese derivado en una desenfrenada orgía. Pero la reforma del fuego frío había cambiado las cosas y ahora se prohibía el ayuntamiento ritual y se exigía, en cambio, que los elegidos experimentasen el fuego caliente en el corazón. Si algún elegido carecía de fuerzas para rechazar el convite de las danzarinas, podría unirse a ellas y gozar de un deleite jamás imaginado. Mas eso no lo salvaría de la muerte, pues luego sería asesinado en castigo por su debilidad. La actitud exigida a los elegidos requería que permaneciesen inmutables hasta la conclusión de la danza, manteniendo la vista fija en el rostro de la diosa. Regresemos a la escena. El volumen de la música fue en aumento, y ahora es un coro de flautas y tambores el que acompañan los movimientos cadenciosos. Las bailarinas jadean, el baile se torna febril y la expresión erótica llega a su apogeo. Tras ellas, la sonrisa de la diosa parece más irónica que nunca. Los elegidos se concentran en Pirena, pero no pueden evitar percibir, como entre las brumas de un sueño, a las bailoteantes bellezas femeninas que los embriagan de pasión, que los arrastran inevitablemente a un cálido y sofocante abismo. Es entonces cuando se hace necesaria la intervención de la diosa, cuando los elegidos, con la voluntad enervada, solicitan en sus corazones el cumplimiento de su promesa. Y es entonces cuando
A una señal de los hierofantes, la música cesa bruscamente. Las bailarinas se retiran con rapidez y los ojos de la diosa se abren para mirar a sus elegidos. Como un latigazo, un estremecimiento de horror conmueve a los elegidos. Los párpados han desaparecido y la diosa los contempla desde las cuencas vacías, con forma de hoja de manzano. De sus ojos ha comenzado la prueba del fuego frío. Un hierofante, con voz estruendosa, recita la fórmula ritual. Oh Pirena, diosa de la muerte sonriente, tú que tienes la morada más allá de las estrellas, acércate a tierra de los elegidos que por ti claman. Oh Pirena, tú que antes amabas con el calor del fuego a los elegidos y después los matabas, recuerda la promesa. Asesinalos primero con el frío del fuego, para amarlos luego en tu morada. Oh Pirena, haz que muera en nosotros la vida cálida. Haznos conocer a Calibur, la muerte fría de tu mirada. Y haznos vivir en la muerte tu vida helada. Oh Pirena, tú que una vez nos concediste la semilla del cereal para sembrar en el surco de la infamia, mata esa vida creada y deposita en el corazón del elegido la gélida semilla de la piedra que habla. Oh Pirena, diosa blanca, muéstranos la verdad desnuda por Calibur en tu mirada, y ya no seremos hombres sino dioses, de corazón de piedra congelada. Calibur, tus elegidos te claman. Calibur, tus elegidos te aman. Calibur, muerte que libera. Calibur, semilla de piedra congelada. Calibur, verdad desnuda recordada. Todo sucede velozmente, como si el tiempo se hubiese detenido. El fuego caliente de la pasión animal se tronca nuevamente en terror. Pero ahora es un terror sin límites del que sobreviene. Un terror que es la muerte misma. La muerte Calibur de Pirena, la muerte necesaria que precede a la verdad desnuda. Los elegidos están paralizados de terror y con el corazón helado de espanto. Contemplan absortos el rostro de Pirena mientras todavía resuenan en el aire el último Calibur del hierofante. Los ojos de la diosa parecen ahora las puertas de otro mundo. Un mundo de negrura infinita. Un mundo de frío esencial que es la muerte de la vida tibia. No se puede atravesar esas puertas sin morir de terror. Pero si algo las atraviesa, ese algo vive en la muerte. Y si algo sobrevive a la muerte, Calibur, es porque ese algo consiste también en la esencia del frío de la negrura infinita. La muerte Calibur fascina y atrae hacia una nada que será la matriz del propio ser. Los elegidos se precipitan sin dudarlo en la negrura infinita de los ojos de la diosa. Pero antes de atravesar las puertas de la muerte alcanzan a percibir en un instante de terror supremo que el bosque sagrado se ha transfigurado y rebosa de vida manifiesta, de una vida que subyacía ocultas tras la ilusión de la existencia vivida, de una vida que en este momento brotaba obscenamente desde todas las cosas como un demoníaco orgasmo de la naturaleza. Y vieron también cómo el manzano de Tarsis, animado por demencial inteligencia, se estremecía de diabólica risa. Y vieron la cabeza de la diosa, igualmente vitalizada, resplandecer de una cegadora luz blanca que acentuaba aún más la negrura infinita de sus ojos. Y al entrar en la negrura infinita, al enfriarse el corazón y morir la vida tibia, ven por último a la cabellera de Pirena hirviendo de serpientes, y oyen a las serpientes silbar las letras del alfabeto sagrado y pronunciar con ellas ininterrumpidamente los nombres de todas las cosas creadas. Allí estaba finalmente descubierto, aunque inútil, para ellos el más alto conocimiento permitido al animal hombre, el contenido del símbolo de la serpiente. Pero ese conocimiento ya no interesa a los elegidos. Algo de ellos ha atravesado las barreras de la muerte Calibur, algo que no teme a la muerte y se ha encontrado con la verdad desnuda que es sí mismo. Porque la negrura infinita que ofrece la muerte Calibur de la diosa Pirena, en la que toda luz creada se apaga sin remedio, es capaz de reflejar a ese algo, que es el espíritu increado. Y el reflejo del espíritu en la negrura infinita de la muerte Calibur es la verdad desnuda de sí mismo,
Frente a la negrura infinita, la vida creada muere de terror y el espíritu se encuentra a sí mismo. Es por eso que si el elegido, tras el reencuentro, recobra la vida, será portador de una señal de muerte que dejará su corazón helado para siempre. El alma no podrá evitar ser subyugada por la semilla de piedra de sí mismo que crece y se desarrolla a sus expensas y transmuta al elegido en iniciado hiperbóreo, en hombre de piedra, en guerrero sabio. Como hombre de piedra, el elegido resurrecto tendrá un corazón de hielo y exhibirá un valor absoluto. Podrá amar sin reservas a la mujer de carne, pero ésta ya no conseguirá jamás encender en su corazón el fuego caliente de la pasión animal. Entonces buscará en la mujer de carne a aquella que además de alma posee espíritu increado, como la diosa Pirena, y sea capaz de revelar en su negrura infinita la verdad desnuda de sí mismo. A ella, a la mujer Calibur, la amará con el fuego frío de la raza hiperbórea, y la mujer Calibur le responderá con el amor helado de la muerte Calibur de Pirena. 9º día. Entre los elegidos que afrontaban la prueba del fuego frío podían esperarse 3 resultados. En primer lugar, que algunos no aprobasen la prueba, es decir, que no hubiesen pasado por la experiencia efectiva de la muerte, sea porque el terror inicial no dio paso a la pasión animal, sea porque el fuego caliente no se trocó en terror, sea porque el terror impidió mirar de frente la negrura infinita, o sea por cualquier otro motivo. En segundo término, que otros hubiesen muerto realmente, y por último, que algunos de estos hubiesen resucitado. En el primer caso, los elegidos serían ejecutados a la siguiente noche de la prueba de fuego frío. Para los hierofantes tartesios no debería presentarse en la prueba el que no estuviese realmente dispuesto a morir, porque de la prueba nadie debía salir vivo. Si se muriese y se resucitase, el que renaciese no sería quien murió, sino un hijo de la muerte. Alguien que portaría una señal de muerte y llevaría en sí a la muerte, es decir, el hijo de la muerte sería engendrado en la muerte por sí mismo. Quien asistiese a la prueba y no muriese, no merecería vivir. Las mujeres verdugo de Tartesos bajarían el hacha de piedra sobre su cuello. Lo asesinarían la noche siguiente de la prueba en el soto de sauces consagrado a la diosa Luna Loa, a orillas del Odiel. ¿Qué ocurriría con ellos? Nadie conocía de cierto cuál sería su suerte, si realmente morirían para siempre, si resucitarían en otro mundo, si volverían a reencarnar en vidas futuras o si sus almas transmigrarían a otros seres. Mas ¿cuánto duraba la prueba del fuego frío? Solo los hierofantes y los que habían fracasado y que igualmente morirían lo sabían. Solo ellos habían conservado la conciencia del tiempo transcurrido. Los que reflejaron en la negrura infinita y encontraron la verdad desnuda de sí mismo, recibieron también un reflejo de la eternidad. La contemplación de sí mismo, que es un reflejo del Espíritu eterno, se experimenta en un instante único, inabarcable por el tiempo de la creación. Los elegidos que encuentran la muerte Calibur de Pirena nunca podrán responder a esa pregunta. La experiencia de la eternidad es indescriptible. De aquí que a los del segundo grupo, los que murieron realmente, se los considerase muy amados por la diosa, ya que ella los había retenido en la eternidad, y se les brindasen los funerales propios de los guerreros sabios. Tendrían derecho a ser incinerados con la espada en la mano, y una urna de madera de fresno, con sus cenizas, sería luego arrojada al mar occidental. En el tercer caso, cuando excepcionalmente algún elegido regresaba de la muerte, se lo incorporaba de inmediato al colegio de hierofantes de Tartesos. El hecho constituía un motivo de festejo en todo el reino, pues el pueblo, que no entendía de sutilezas esotéricas, intuía infaliblemente que el hijo de la muerte significaba un galardón para la raza, pese a haber triunfado por sí mismo en la prueba del fuego frío. El nuevo hierofante sería considerado como el exponente de un mérito colectivo, de una virtud racial, pero los hierofantes antiguos que conocían el secreto acogían igualmente con alegría al elegido resurrecto. He allí indicaban un hombre de piedra, un regresado de la muerte, uno que en la muerte fue amado con el fuego frío Calibur de Pirena y ahora conserva el recuerdo de Amort,
uno que ha sentido, más allá del amor de la vida, el amor de la muerte Calibur, es decir, la no muerte de la muerte Calibur, y ahora se ha inmortalizado como hijo de la muerte. Así lo recibían. Oh elegido de Pirena, eras mortal y el amor de una diosa te ha liberado de la vida. Por voluntad del Creador, uno de barro fuistes. Por voluntad de la muerte Calibur de piedra eres, oh hijo de la muerte. El valor tiene tu nombre. Ya no debes hablar, solo actúa. Guarda en tu corazón de hielo el recuerdo de amor, mas no recuerdes. Solo vivénciate a ti mismo, fuego frío inmortal, hombre de piedra. Y en verdad, el hombre de piedra no hablaría, quizás por muchos años, no lo haría porque estaría ocupado en vivencias en sí mismo, porque desde el renacimiento en el interior de su corazón, sobre una fibra profunda, ardía la flama del fuego frío, y esa flama, cuando era percibida, hablaba con la voz de sí mismo, y sus palabras siempre comenzaban con el nombre de la diosa, yo soy, ey, ey. Al escuchar la voz de sí mismo afirmando yo soy, el hombre de piedra realmente era, es decir, tenía existencia absoluta fuera de la ilusión de los entes materiales, más allá de la vida y de la muerte. Por eso el hombre de piedra inmortal no hablaría, o hablaría muy poco en adelante, estaba muy cerca de la sabiduría hiperbórea de los atlantes blancos, y ese saber no podía ser explicado a los hombres dormidos que amaban a la vida y temían a la muerte liberadora. Tal vez al final, durante la batalla final, él u otros hombres de piedra inmortales hablasen claramente a los hombres dormidos para convocarlos a liberarse de las cadenas materiales y luchar por el regreso al origen de la raza hiperbórea. Mientras tanto, el hombre de piedra solo actuará, escuchará en silencio la voz del fuego frío y actuará, y su acto expresará el máximo valor espiritual, hiciese lo que hiciese en él. Su acto estará fundado en el soporte absoluto de sí mismo, más allá del bien y del mal, y no le afectará ningún juicio o castigo procedente del mundo del engaño, y ninguna variante del gran engaño, ni siquiera el fuego caliente de la pasión animal podrán arrastrarlo otra vez al sueño de la vida. Sabio y valiente como un dios, el hombre de piedra solo luchará si es necesario y aguardará callado la batalla final. Anhelará el origen y lo conmoverá la nostalgia por el amor de la diosa. Buscará a su pareja original en la mujer Calibur y se la encuentra, la amará con el fuego frío de sí mismo, y ella lo abrazará con la luz increada de su espíritu eterno, que será negrura infinita para el alma creada. En este tercer caso, con seguridad, la promesa de Pirena se habría cumplido. 10º día. Supongo que aguardará usted, sufrido doctor Ciegnagel, una respuesta a la pregunta pendiente. ¿Cuál sería la siguiente reacción de los golems frente al poderío Tartesio, que se desarrolla fuera de un control y que frustraba todos sus planes? Esta es la respuesta, muy simple. Si bien habrá que aclararlos, los golems dirigieron contra Tartesos el mito del Perseo. Con todo rigor, se puede afirmar que el de Perseo, así como otras leyendas que tardíamente se han agrupado bajo la denominación general de mitos griegos, es en realidad un antiquísimo mito pelasgo. Con algunas de las historias griegas de Heracles ha pasado lo mismo. Por ejemplo, con aquella en la que el héroe lucha con el gigante Gerión para robarle sus bueyes rojos y que oculta bajo un símbolo caro a los pelasgos, una antigua incursión de los argivios primitivos contra el pueblo triple de los íberos o vitriones, con el fin de conquistar el secreto de la ganadería que desconocían o habían perdido. Y la prueba está en que aquellos argivos enemigos de los geriones se consideraban parientes de estos, desde que Heracles mismo era bisnieto de Perseo. Pero Perseo fue bisabuelo de Heracles solo en el mito argivo. En verdad, el tema está tomado de un mito pelasgo mucho más antiguo, de origen ibérico, atlante, que se refiere a la aventura emprendida por un espíritu hiperbóreo típico para alcanzar la inmortalidad y la sabiduría. En el tema primordial, el espíritu Perseo no era argivo, sino oriundo de los íberos atlantes.
es decir, de un pueblo mucho más occidental. Por eso su proeza no la lleva a cabo por encargo de un mero rey mortal como Polidectes, sino de la diosa de la sabiduría Fría, la esposa de Nabután. Todos los nombres y las funciones de los dioses fueron luego cambiados y trastocados por los pueblos del pacto cultural, quedando la historia de Perseo en la forma conocida. El tema es simple, y en cuanto lo exponga, usted comprobará que no puede proceder más que de la sabiduría hiperbórea de los atlantes blancos, una representación hiperbórea del origen. Como ya lo mencioné más atrás, fue Thule, el centro isotrópico de donde procedía el espíritu. De manera semejante para los primeros descendientes de los atlantes blancos, el origen fue Ponto, al que luego se personificó como un dios del mar y se identificó con la ola, seguramente porque de este origen provenían sus antepasados. Este Ponto se desposa con Gea, la tierra, quien da nacimiento entre otros a Forci y Seto, símbolos prototípicos de los seres híbridos, mitad animales, mitad dioses. En un trasfondo esotérico, esta imagen alude al espíritu aportado por Ponto, el origen, al animal hombre hijo de la tierra. Los hermanos Forcis y Seto se aparean a su vez y junto a una serie de arquetipos híbridos dan vida a tres mujeres que ya nacen viejas, las grayas o greas, es decir, las grises. Naturalmente, las grayas no son otras que las brayas, las guerreras sabias encargadas de custodiar el arado de piedra y la piedra de Venus. Son viejas, porque deben ser sabias, y los que ignoran el significado de los instrumentos líticos afirmarán luego que entre las tres solo tenían un ojo y un diente. Perseo es idealización del espíritu cautivo que intenta la hazaña de liberarse de la prisión material. Su objetivo es descubrir el secreto de la muerte, conseguir la más alta sabiduría y hallar a la pareja original. Nabután y Fría lo inspiran para que consulte a las brayas y ellas, con la piedra de Venus, le indican el camino a seguir, desde dirigirse a un bosque sagrado de fresnos y reclamar la ayuda de los dioses para enfrentar con éxito a la muerte. Es lo que hace Perseo y se produce el encuentro con Nabután. El dios le informa que la sabiduría está en el poder de su esposa, Fría, pero que no resulta fácil llegar hasta ella, pues la muerte se interpone al paso de los simples mortales. Para allanarle el viaje hacia Fría, Nabután revela a Perseo el secreto del vuelo y le entrega el signo de la media luna, es decir, el símbolo de los pontífices hiperbóreos, los constructores de puentes más sabios de los atlantes blancos. Según los atlantes blancos, los pontífices hiperbóreos sabían el modo de tender un puente infinito entre el espíritu y el origen Ponto. El grado de pontífice hiperbóreo lo confirma Vides, el señor de Catagar, cuando entrega a los que franquean la puerta de la morada de los dioses liberadores la túnica y el casco. Sobre la frente de ese casco los pontífices fijan el signo de la media luna. Es tradición que los pontífices así vestidos disponían de la facultad de tornarse culturalmente invisibles, no por efecto de tal indumentaria, desde luego, sino por la sabiduría que implica el poseerla. Nabután enseña a Perseo la lengua de los pájaros y lo guía hasta la morada de Vides, quien lo inviste de pontífice hiperbóreo. En su viaje a Safría, Perseo llevará en la mano un buche de grulla conteniendo 16 piedras, en cada una de las cuales está grabada una bruna. Al aproximarse a Fría, Nabután aconseja al héroe no detenerse a mirar el rostro de muerte, lo que causaría su inmediata destrucción, y concentrarse en el espejo que la diosa de la sabiduría significa tras la muerte. Solo así podrá vencer a la muerte. Perseo cumple las indicaciones con exactitud y, contemplándose en el espejo de Fría, consigue comprender a la muerte y se transforma en hombre de piedra inmortal. A su regreso de la muerte, Perseo emplea la lengua de los pájaros para comprender a la serpiente con el signo del origen. Entonces adquiere la más alta sabiduría y encuentra a su pareja original. Hasta aquí, lo más importante del tema original transmitido a los pueblos nativos por los atlantes blancos. Es evidente que gran parte del mismo milagrosamente recordado gracias a la misión familiar, pues incorporado por los señores de Tarsis en la reforma del fuego frío.
Los lidios posteriormente contribuirían a su degradación mediante la perfección de la forma ritual, que consistía en el demencial intento de exhibir exteriormente, plasmados en la materia, unos signos que sólo pueden ser metafísicos. Claro que quienes más harían para pervertir el sentido del tema del espíritu Perseo serían los sacerdotes del pacto cultural, y después que el sentido fuera restituido por el culto del fuego frío, sin dilación los acompañarían los golems con todos sus recursos, trabados en una guerra que consideraban de vida o muerte para los planes de la fraternidad blanca a las que servían. En tiempos de la caída cultural de los pelasgos, muchos antes de que los golem iniciasen su siniestro desplazamiento hacia Europa, el tema original se consteló como mito. Los nombres fueron cambiando y los significados se distorsionaron e invirtieron. En el mito argivo, Perseo, por encargo del tirano de Sérifos, a quien prometió imprudentemente traer la cabeza de Medusa, se dirige a la Tartéside, pues el monstruo habita en un bosque de la península ibérica. Semejante localización no es gratuita, puesto que Vides, el señor de Catagar, fue denominado por los sacerdotes Ides, Aides o Hades, el señor de Tar, es decir, del Tártaro o infierno, con lo que Tarsis, Tartesaid, Tartesos, etc., pasaron a designar lugares infernales. A esa ubicación contribuyeron también en gran medida los golems, cuando lograron observar la escultura de la diosa Pirena y identificaron en todo el mundo antiguo como la Górgona Medusa. Al Perseo argivo lo ayudan Hermes y Atenea, en quienes aún es posible reconocer a Nabután y Fría. Nabután, en efecto, fue llamado Hermes, Mercurio, Wotan, etc. Como Hermes, según los griegos, era hijo de una mujer atlante, hija de Atlante y de un dios Zeus, lo que no está lejos de la genealogía del gran jefe de los atlantes blancos. Fue inventor de un alfabeto de la lira y la siringa, las que canjeó a Febo, el sol, por el caduceo con el que éste pastoreaba sus rebaños. Si se considera que el caduceo es una vara con dos serpientes enrolladas, que el sol representa al Dios creador y el rebaño a los animales hombres. Es fácil distinguir en la figura de Hermes a la del que ha comprendido, mediante un lenguaje, al símbolo de la serpiente con que el Dios creador pastorea a sus siervos. Y Fría, por su parte, fue conocida como Atenea, Minerva, Afrodita, Freya, etc. De ella los griegos decían que había nacido ya armada. Era pues diosa de la guerra, de la sabiduría y del amor. A partir de su viaje inverso al Tartéside, el Perseo argivo comienza a comportarse como un claro exponente del pacto cultural. No consulta a las brayas, sino que les roba el ojo común. Estas lo envían a Alsos, el hogar de las Alceides, es decir, a un bosque sagrado, donde encuentra las ninfas Meliades, las que no son otra cosa que personificaciones de los fresnos. Las ninfas le suministran un saco de piel de grulla, donde colocará la cabeza de Medusa y unas sandalias que permiten volar. Hades le presta el casco de la invisibilidad y Hermes le entrega una hoz con forma de media luna para cortar la cabeza del monstruo. Pero lo que más delata a esta falsificación engendrada por los sacerdotes del pacto cultural es la prevención del Perseo argivo, que teme convertirse en hombre de piedra. Porque en el mito egeo no es una sabiduría posterior, sino la propia mirada de la Medusa la que convierte en piedra. La sabiduría, por el contrario, no está atrás de la muerte, sino afuera, junto a Perseo, definitivamente indispensable e inalcanzable para él. Ella no permite que él se refleje en su verdad desnuda. Se limita a colocar un espejo objetivo donde el héroe contemplará la muerte sin que ésta lo atrape. Es toda la ayuda que le brinda Atenea. Viéndola desde el espejo, Perseo clavará la hoz en el cuello de Medusa y dará muerte a la muerte, sin que esta hazaña le permita alcanzar la inmortalidad. El espejo de Atenea es su escudo protector. La cabeza de Medusa, tenida en la inútil hazaña del Perseo argivo, es colocado por la diosa en el centro del escudo, dando a entender claramente que en esta era, luego del triunfo del pacto cultural,
la sabiduría está escudada en la muerte, sin que exista posibilidad alguna a los mortales de llegar a ella. Desde luego, esto es solo una amenaza de los sacerdotes del pacto cultural para desalentar la búsqueda de la liberación del espíritu. En fin, como el Perseo Argivo ni alcanzó la inmortalidad ni consiguió la sabiduría, no podrá comprender a la serpiente y por eso se ve obligado a matarla también, cosa que hará a la vuelta de su hazaña, cuando lucha contra un dragón y libera a Andrómeda, con la que se une y procrea numerosa prole. Finalmente, corriendo el riesgo de ser ejecutados sin piedad por los tartesios, los golems lograron infiltrarse en el bosque sagrado y espiar el ritual del fuego frío. Desde aquel infausto día, los golems supieron que habían hallado un rostro y un hogar para Medusa. En pocos años, merced a su incesante prédica y a los de los incontables sacerdotes que los secundaban en todos los pueblos del pacto cultural, se popularizó con renovado vigor la leyenda argiva de Perseo, los hijos de Forcis y Ceto, las grayas, las gorgonas y la serpiente que cuida el árbol de las manzanas de oro. Habitan en un bosque sagrado de la Tartéside, región que pertenecía a la sazón al reino de Tartesos. Lógicamente, no se verá con claridad la ventaja estratégica que podía significar para los golem el reflotar y adaptar un mito. Si partimos del principio erróneo de que entonces nadie creía en él o el que todo el mundo, aunque le concediese veracidad legendaria, sabía que ello ya había ocurrido. Pensar eso demostraría no conocer la ideología de los golem, junto con su revolucionaria concepción de la unidad de Dios en el sacrificio ritual. Los golem sustentaban el asombroso concepto de que los mitos tenían carácter profético. Vale decir que los mitos y todo argumento procedente del cielo de los dioses jamás se cumplen de todo, jamás están realizados totalmente. Tenían fe ciega en que si se repetían las circunstancias y los personajes, el mito, como una profecía, se iba a desarrollar nuevamente en la tierra. En síntesis, afirmaban: lo que fue, eso será; lo que se hizo, eso mismo se hará; nada nuevo hay bajo el sol. De manera que, a juicio de los golem, si se profetizaba el mito del Perseo Argivo, este se iba a cumplir infaliblemente. Entonces la sentencia de exterminio que pesaba sobre la casa de Tarsis quedaría también cumplida. Por supuesto, no hay que engañarse con respecto a la actividad de un mito descrito hasta en sus menores detalles. Si bien en las mentes crédulas del pueblo, Perseo y Medusa eran imaginados como personajes reales, los reyes y jefes militares que ambicionaban el botín de Tartesos tenían en claro que se trataba de representaciones. En los siglos de la expansión tartesia, los que deseaban emular a Perseo, por ejemplo, sabían muy bien que la cabeza de Medusa que debían cortar significaba destruir a Tartesos. Algo semejante ocurría cuando en las guerras del siglo XIX se proponía destruir al oso, aludiendo a la conquista de Rusia, o humillar a León, en lugar de someter a Inglaterra. Sin embargo, el hecho de que un rey estuviese al tanto del sentido alegórico del mito no le resta a éste capacidad de actuar, sino que, por el contrario, aumenta sus posibilidades de concretarse realmente. El que adopta inteligentemente el papel de personaje del argumento mítico interpreta la descripción del mito como una especie de plan o proyecto a realizar, pero entonces no es el personaje quien actúa para realizar el proyecto del mito, sino el mito el que inconscientemente motoriza al personaje para concretar el argumento. Quien aspire a ser Perseo acabará cortando la cabeza de Medusa, aunque crea que podrá autocontrolarse porque conoce el significado alegórico del personaje. Así pues, doctor Ciegnagel, los golems dirigieron contra Tartesos el mito de Perseo, como reacción a la expansión económica y militar que se desarrollaba fuera de su control y frustraba todos sus planes. La respuesta es ahora clara. Durante los siglos posteriores muchos serían los Perseos, que intentarían la hazaña de conquistar Tartesos, y casi siempre integrando las expediciones guerreras, guiando a los reyes invasores, a los jefes piratas,
llegaba el golem, caricatura de Hermes, que señalaría la morada de las grayas y la ubicación del ojo único, es decir, de la espada sabia. Porque los golems no olvidarían nunca su objetivo principal, robar la piedra de Venus. Esa sería su parte del botín. Todo lo demás, el oro y la plata, los muelles, barcos y prósperas ciudades, todo sería para el Perseo vencedor. Para el héroe del pacto cultural, no era mucho lo que solicitaban y no sería poco los que responderían a sus intrigantes propuestas. Empero, pese a esta ofensiva que se fundaba en la acción universal de un mito y que obligaba a los tartesios a vivir en permanente estado de guerra, el reino se defendió con éxito hasta el siglo III, época en que su poderío comenzó a declinar frente a otras potencias nacientes. Cartago, Grecia y Roma escribirían el final de la historia. Los griegos del periodo preclásico fueron muy receptivos a la estrategia de los golems y ello los condujo a emprender muchas expediciones de conquista contra tartesos. Desde sus pujantes colonias en Sicilia, Italia, Galia y finalmente en la misma España, habrían acabado con tartesos si no fuese porque debían cuidar sus espaldas del creciente poder de Roma. Los romanos, en cambio, se mostraron siempre amistosos con los tartesios y poco permeables a la influencia de los golem. Ello no debe extrañar si se recuerda que por las venas de la nobleza romana circulaba la sangre de los pelasgos de Etruria, parientes directos de los tartesios. El destino no reservaría, pues, ni a griegos ni a romanos la hazaña de destruir tartesos. Sería un hombre de Cartago, un fenicio, un rojo o púnico, el nuevo Perseo que empuñaría la hoz de hierro, símbolo invertido y pervertido de la media luna, y cortaría la cabeza de Medusa, dando así cumplimiento a la profecía de los golems. En el siglo XII antes de Jesucristo, cuando los filisteos la ocupan y saquean, comienza la decadencia de Sidón, la ciudad más importante de Fenicia. Se inicia así el poderío del Tiro, que no cesaría de crecer hasta que Nabucodonosor, tras un sitio de 13 años, la ruina definitivamente en el 574 antes de Jesucristo. Mas para este tiempo, Tiro se ha expandido en todo el mundo antiguo y posee colonias como Gades, Cádiz, en el sur de España, en las costas de Sicilia, en las Baleares, en la Cerdeña, y desde el 814 antes de Jesucristo en las costas de África, donde han fundado la rica y próspera ciudad de Cartago. Con la ruina comercial del Tiro cobra preponderancia a partir del siglo VI. La colonia cartaginesa, poseedora de la mayor flota del Mediterráneo occidental. Cartago alcanzó en la historia la triste celebridad de haber constituido una sociedad amoral, formada por mercaderes cuya única ambición era la riqueza, que imponía su comercio con la protección de un ejército mercenario. Solo unos pocos jefes militares, en efecto, eran cartagineses. El grueso del ejército estaba integrado por hombres sin patria y sin ley. Vale decir, por soldados cuya patria era la del que más pagaba y cuya ley dependía del pago acordado. Pero lo que más impresionó siempre a los observadores, de manera análoga a la repugnancia que causó en los europeos del siglo XVI, el conocer el sangriento culto azteca de los corazones palpitantes, fue el culto de Moloch, una deidad a la que se debían ofrendar permanentes sacrificios humanos para aplacar su inextinguible sed de vidas. En Tiro, los fenicios adoraban a los dioses muy semejantes a los de otros pueblos de la Mesopotamia y el Asia Menor. Rendían culto a la diosa Astaret o Tanit, que para los asirio-babilonios era Ishtar o Inanna o Nana, para los griegos, para los egipcios Isis, y que en otras partes se llamaba Ashtarot, Cibeles, Atenea, Anata, Hathor, etc. Y también ofrendaban a Adón, que equivalía al Adonis frigio, y creían en Melkart, que correspondía al Heracles Argivo, y ofrecían sacrificios a Baal Zebul, Baal Sidón, Baal Zaduk, Baal II, Baal Tars, Baal Ya, etc. Todos nombres del Dios creador al que se representaba ora como el Sol, ora como el planeta Júpiter
u hora como una fuerza de la naturaleza. Fue en el siglo 9 antes de Jesucristo, cuando el rey Itobal, sacerdote de Astarte, casó a su hija Jezabel con el rey Ahab de Israel, que los golems se infiltraron en Tiro y trataron de unificar los cultos en el sacrificio al Dios uno. 2. Aquel intento no daría grandes resultados hasta el siglo siguiente, luego de que el rey Sargón II de Asiria conquistase el país de Canaán y los golems se trasladasen a Cartago para oficiar como sacerdotes del culto a Moloch. Hay que advertir que el cartaginés fue el primer pueblo en que los golems se establecieron, fuera de los pueblos europeos que les están asignados por la Fraternidad Blanca, para cumplir con su misión de unificar los cultos. Pero sería el primero y el último, pues, según ellos mismos declaraban, su interés solo estaba en trabajar sobre los cultos de Europa. Si permanecían en Cartago, ello se debía pura y exclusivamente a la herejía tartesia, a la necesidad de orientar a aquel pueblo perseo para que cortase la cabeza de Medusa y diese cumplimiento a sus profecías. Y fue así como, impulsado por el siniestro designio de los golem, el culto de Moloch llegaría a dominar por el terror a todos los otros poderes del gobierno de Cartago. El rey, la nobleza, los consejos de estado, los jefes militares, todos acabaron sometidos a Moloch y sus sacerdotes golems. Al final, todas las familias de Cartago estaban obligadas a ofrendar sus hijos primogénitos para ser sacrificados en la boca de Moloch, es decir, para ser arrojados en la boca de un ídolo de metal que daba un horno incandescente. Y allí terminaban sus días también los prisioneros, los esclavos, los acusados por algún delito, las vírgenes consagradas o cualquiera que a los golems se les ocurriese eliminar. Mas el Dios jamás estaba satisfecho. Exigía más y más pruebas vivientes de la fe del pueblo en el sacrificio ritual. Su ley reclamaba una cuota de sangre difícilmente disponible. Quizás Moloch esperaba un sacrificio aún mayor. Quizás se calmaría con la ofrenda de todo el linaje que lo había ofendido, con el exterminio en su nombre de la estirpe de los señores de Tarsis. Al estallar las guerras púnicas, en el año 264 a.C., los golems creyeron llegada la oportunidad de dar cumplimiento a las profecías. Y no solo le creyeron ellos, sino también los miembros de la Fraternidad Blanca, quienes enviaron desde Shambhala a dos misteriosos personajes de nombre Vera y Birsa. Eran dos sacerdotes de grado superior a los que daban el título de inmortales. Dos sacerdotes que, por haber pertenecido en remotas épocas a la misma raza de los golem, la Fraternidad Blanca les había encargado la misión de dirigir sus planes. Eran dos golems supremos, pues que superaban cuanto pudiesen haber demostrado sus hermanos de raza en materia de crueldad y artes diabólicas. Entre otras potestades, por ejemplo, poseían la facultad de viajar por el tiempo, dominio que mi familia comprobó amargamente toda vez que los mismos actores aparecieron en distintos siglos posteriores con el fin de procurar su destrucción. En aquella ocasión, Vera y Birsa se pusieron al frente de los golems de Cartago para dirigir personalmente el ataque a Tartessos, pues, aparte de la raza, los unía a todos un mismo odio contra la casa de Tarsis. El general Amilcar Barca sería el nuevo Perseo, el instrumento que el mito empleaba para desarrollarse nuevamente en la tierra, con el propósito de que este militar demostrase ante el Dios uno que estaba preparado para realizar la hazaña. Se lo impulsó a que asesinase a 40,000 hombres de su ejército mercenario, a los que previamente se había incitado a la rebelión, suprimiéndoles el pago de la soldada, del desfiladero de hacha. Un río de sangre fue a parar así a las fauces de Moloch, para satisfacción de los golems y como clara señal de que la profecía podría ser cumplida. A continuación, el gobierno de Cartago, siguiendo las instrucciones de los sacerdotes golem, encargó en el año 237 a.C. a Amilcar Barca la conquista de España. Esta invasión, la última que iba a soportar Tartessos, fue el tema de una saga familiar de leyendas orales denominada El ataque de los 22 golem. Cuenta la saga que en el año 229, mediante un hábil e inesperado repliegue de tropas, el general Barca consiguió
sorprender a Tartesos dormida, como el Perseo argibó a Medusa, y la somete a sangre y fuego. Empero, mientras los soldados se entregan a la matanza y al saqueo, otros hechos están sucediendo. Acompañando al ejército cartaginés han llegado hasta Tartesos 22 golem, es decir, 20 sacerdotes golem conducidos por Vera y Birsa. El mito del Perseo argivo se ha hecho realidad. La profecía se está cumpliendo en ese momento, y es necesario actuar con rapidez y precisión. En tanto, los 20 goles ocupan el bosque sagrado y efectúan los rituales convenientes para consagrarlo al dios Uno, el Moloch, y neutralizar la influencia mágica de Pirena. Los inmortales Vera y Birsa irán en busca de la espada sabia. Los golems se aplican a su tarea y pronto se encuentran profanando la lámpara de Pirena, concentrados junto al manzano de Tarsis y la escultura de la diosa. Lo que ocurre a continuación obedece a que cada uno comete un error de evaluación sobre la capacidad y el modo de reacción del adversario. Los golems erraron al no considerar la locura mística y heroica que los hierofantes tartesios disponían por ser descendientes de los señores de Tarsis, y los hierofantes subestimaron los poderes y desde la determinación de los golems, quizá por desconocer hasta entonces la existencia de los inmortales como Vera y Birsa. El error de los golems fue suponer que los hierofantes, desprevenidos tanto como los centinelas de Tartesos, aceptarían con resignación la pérdida del santuario del bosque sagrado o que a lo sumo ofrecieran resistencia armada, caso en el que actuaría en su defensa una tropa de los escoltaba. La realidad, muy distinta, era que los hierofantes habían considerado muchos años antes la posibilidad de que el bosque sagrado cayese en poder del enemigo y tenían tomada ya una decisión al respecto. Jamás permitirían que ello ocurriese. La caída del bosque sagrado implicaría necesariamente su destrucción. Por eso, cuando el fuego, que avanzaba perimetralmente, rodeó y abrazó el centro del bosque, los 20 golem y la guardia no pudieron hacer nada para evitar la horrible muerte. Los esqueletos carbonizados mostraron después que todos se habían refugiado bajo el manzano de Tarsis y que finalmente ardieron y se consumieron como este y los restantes árboles del bosque. Todo se incineró en aquel incendio que había sido cuidadosamente planificado durante años y preparado mediante una estudiada distribución de leña seca en distintas partes del área. Al ingresar al bosque sagrado en tren de conquista, los golems no ganarían una plaza, sino que caerían en una trampa mortal. Por supuesto, ellos jamás hubiesen supuesto que los hierofantes tartesios sacrificarían su bosque sagrado antes de verlo ocupado por el enemigo, y esta reacción sería tomada como una lección por los golems, que en lo sucesivo continuarían luchando contra los descendientes del pacto de sangre. Y la subestimación que los hierofantes cometieron al evaluar el real poder de los golems a punto estuvo de causar la pérdida definitiva de la espada sabia. Si ello no ocurrió, el mérito solo debe atribuirse al valor increíble de las brayas y a una lealtad al pacto de sangre que iba más allá de la muerte. El caso era que a unos 20 kilómetros de Tartesos, sobre la ladera del Cerro Candelaria, se hallaba a la entrada secreta una caverna que había sido acondicionada en tiempos remotos por los atlantes blancos. Era una de las obras que se debían conservar de acuerdo al compromiso del pacto de sangre. Naturalmente, luego de la derrota cultural de los íberos, tal compromiso se olvidó y la caverna, oculta y solitaria, permaneció abandonada miles de años. Sin embargo, los efectos purificadores de la prueba de familia que culminaron con la reforma del fuego frío causó su redescubrimiento, a pesar de que no todos, ni en cualquier momento, podían penetrar en ella. El motivo era que la entrada secreta estaba señalada con las brunas de Nabután, y solo los de sangre pura, los que eran capaces de escuchar la lengua de los pájaros, lograban encontrarla. Quien no reunía estos requisitos no conseguía descubrirla, ni así estuviese delante de ella. Pues bien, esa caverna había sido elegida por las actuales brayas para guardar la espada sabia. Un corredor de guerreros tartesios se formó para permitir la salida de Tartesos de las brayas y salvar, a último momento, la valiosa herencia de los atlantes blancos. Muchos perecieron para consumar este heroico rescate.
muchos que hoy han de estar inmortalizados por su valor, aguardando en Katagar el momento en que regresarían a ocupar sus puestos de combate. Cuando se libre sobre la tierra la batalla final, gracias a su leal entrega, las Brayas, que en ese tiempo eran la reina de Tartesos y 2 princesas, pudieron llegar hasta la entrada secreta de la caverna. En verdad iban perseguidas tan de cerca por Vera y Birsa, que solo una princesa portando la espada sabia logró atravesar el umbral, mientras las otras 2 Brayas se retrasaban para detenerlos. Y aquí fue donde se vio el terrible poder de los inmortales golem, pues. Aun cuando las Brayas los enfrentaban con sus temibles hachas de piedra, ellos no necesitaron emplear arma alguna para dominarlas, salvo sus artes demoníacas, el poder de la ilusión en el cual eran maestros, les bastó para inmovilizarlas y apoderarse de ellas. Empero, la espada sabia ya estaba a salvo en la caverna secreta, puesto que a los golem, que solo poseían alma pero carecían de espíritu, les resultaría imposible comprender las brunas de Nebután. La saga familiar concluye esta parte de la historia narrando el espectáculo observado por los hierofantes tartesios cuando se dirigieron a la caverna secreta, luego de incendiar el bosque sagrado, tendidos en el suelo de la base del cerro Candelaria, no muy lejos de la entrada secreta que ellos no habían conseguido encontrar, estaban los cadáveres de la reina de Tartesos y la princesa espantosamente mutilados. De aquel cuadro resultaba evidente que Vera y Birsa sometieron a cruel tormento a las valientes iniciadas con el objetivo de obligarlas a confesar la clave de la entrada secreta, y era indudable que ellas habían preferido morir con honor antes de traicionar la misión familiar y el pacto de sangre. Habían así resistido primero a la presión mágica del encantamiento de los golem, con voluntad de acero, y después la tortura física, a la prueba del dolor. Entonces, seguramente al comprobar el fracaso de sus planes y temiendo un enfrentamiento con los hombres de piedra, los inmortales se apresuraron a asesinarlos y a partir hacia la Isla Blanca, no sin dejar tras de sí una inequívoca señal de sus infernales presencias. Antes de irse, escalpearon los 2 cadáveres y se llevaron la totalidad del cabello, las 2 trenzas teñidas con lechada de cal que las Brayas, como todas las iniciadas consagradas a Loa, alucían hasta los tobillos, y con la sangre que se escurría desde los cráneos desnudos, escribieron en lengua fenicia sobre una roca algo así como: el castigo para los que ofendan allá provendrá de jabalí, sin duda otra de sus malditas profecías. Bueno, seguiré compartiendo un poquito más de conocimiento en otro día. Pues recuerden que en Secreto de Manantial del Cielo compartimos mucha información y sabiduría de muchos libros. Bye bye.